Antonio Podcast, ¿dónde queda ubicada Playa del Carmen? ¿Queda cerca o queda lejos de Cancún? ¿Qué son los cenotes? ¿Playa del Carmen tiene cenotes? Vamos a escuchar. En el tema de viajes voy a hablar de Playa del Carmen. Playa del Carmen se ha vuelto famosa o famoso el pueblo porque está muy cerca de Cancún, pero en la Riviera Maya, o sea, yendo hacia el sur de Cancún. Ahí en Playa del Carmen hay cerca lugares donde se pueden nadar como cuevas que se llaman cenotes. También un lugar turístico muy famoso es el Parque Xcaret. Xcaret se escribe. Se puede hacer scuba, de buceos, etc. Playa del Carmen se empezó a crecer más o menos en el año 2000, porque en 1995 solamente había 17,000 personas, pero en el 2020 ya viven ahí 300,000 personas. De hecho, también viven algunos extranjeros que se van a vivir ahí. Queda muy cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún, que es como se llega, y precisamente al lado está lo que decía los cenotes y se tiene el agua del Mar Caribe. Queda cerca de las ruinas de Tulum también. Este destino es Playa del Carmen. Muy bien, vamos a repetir. En el tema de viajes voy a hablar de Playa del Carmen. En el tema de viajes voy a hablar de Playa del Carmen. Playa del Carmen se ha vuelto famosa o famoso el pueblo. Playa del Carmen se ha vuelto famosa o famoso el pueblo porque está muy cerca de Cancún, pero en la Riviera Maya, o sea, yendo hacia el sur de Cancún. Pero en la Riviera Maya, o sea, yendo hacia el sur de Cancún. Ahí en Playa del Carmen hay cerca lugares donde se pueden nadar como cuevas que se llaman cenotes. También un lugar turístico muy famoso. El Parque Xcaret. Es el Parque Xcaret. Xcaret. Se escribe. Se escribe. Hacer scuba, de buceo. Se puede hacer scuba, de buceo, etc. Playa del Carmen se empezó a crecer más o menos. En el año 2000, porque en 1995 solamente. Había 17,000 personas. O sea, habitantes. Pero en el 2020 ya viven ahí 300,000 personas. De hecho, también viven algunos extranjeros que se van a vivir ahí. He visto videos de YouTube donde muestran su vida, de cómo es vivir en México. Queda muy cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún,
Queda muy cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún. Pienso que aproximadamente 1 hora conduciendo por coche o carro, que es como se llega, y precisamente que es como se llega, y es precisamente al lado está lo que les decía los cenotes, y al lado está lo que les decía que son los cenotes. Tiene el agua del Mar Caribe y tiene el agua del Mar Caribe, o sea que es un mar muy bello como el mar de Cancún. Queda cerca de las ruinas de Tulum también. Queda cerca de las ruinas de Tulum también. Este destino es Playa del Carmen. Este destino es Playa del Carmen. Escucha con subtítulos, busca la membresía. Vamos a repasar. En el tema de viajes voy a hablar de Playa del Carmen. Playa del Carmen se ha vuelto famosa o famoso el pueblo porque está muy cerca de Cancún, pero en la Riviera Maya, o sea, yendo hacia el sur de Cancún. Ahí en Playa del Carmen hay cerca lugares donde se pueden nadar como cuevas que se llaman cenotes. También un lugar turístico muy famoso es el Parque Xcaret. Xcaret se escribe. Se puede hacer scuba, de buceos, etc. Playa del Carmen se empezó a crecer más o menos en el año 2000, porque en 1995 solamente había 17,000 personas, pero en el 2020 ya viven ahí 300,000 personas. De hecho, también viven algunos extranjeros que se van a vivir ahí. Queda muy cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún, que es como se llega, y precisamente al lado está lo que decía los cenotes, y se tiene el agua del Mar Caribe. Queda cerca de las ruinas de Tulum también. Este destino es Playa del Carmen. Bueno, ¿cómo te quedaste hasta el final escuchando? Te voy a decir un poco más sobre Playa del Carmen, pero lo voy a decir de una manera rápida, a manera de práctica. Muy bien. A Playa del Carmen yo fui con mis hijas cuando ellas eran muy pequeñitas. Tengo 2 hijas. Iba también mi mamá y venía una amiga que vivía en los Estados Unidos. Fuimos al mercado y vimos cosas muy bonitas que vendían en ese mercado, como artesanías, lo cual nos gustó muchísimo y disfrutamos ir ahí, aún y cuando nos estuvimos quedando en el hotel en Cancún. Bueno, muchas gracias por escuchar y recuerda, siempre listos, siempre listo, siempre lista, siempre pendientes.